Buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Caminos de Libertad, de Voces de Libertad, de esta serie de tertulias organizadas a lo largo ya de los últimos 3-4 meses, ¿no? Hoy pues hablaremos del futuro del mercado laboral, pero a lo largo de ya estas más de 18 sesiones pues hemos hablado sobre libertad de expresión y fake news, el futuro de la educación, la cuestión de la violencia en el hogar. Hemos tocado un montón de temas relevantes y sensibles para todos aquellos que nos preocupamos por la estructura de derechos y libertades individuales. El precio de la libertad es la eterna vigilancia y obviamente nos toca vigilar. Y para ello, para reflexionar sobre las amenazas que existen a la libertad y sobre las incertidumbres económicas que enfrentamos después de esta pandemia del COVID, pues vamos a reflexionar hoy con grandes amigos. Como siempre en esta casa, disfrutaremos de una mesa de lujo, compuesta en primer lugar por Gareth Edwards, abogado, comunicador, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad del Rosario y director de Investigaciones Jurídicas en la Fundación Libertad. Gareth ha desarrollado también una amplia labor divulgativa en programas radiofónicos como Tal y Cual, programa de radio del que es conductor en la CNN Radio Argentina. También tenemos con nosotros a Benito Solís, economista, consultor y conferencista internacional, en la actualidad director de Solidea Consultores, consejero independiente en consejos directivos, comités de crédito y asesor económico de varias empresas. Además de su carrera como analista económico y su trabajo como consultor, Benito ha desarrollado una intensa labor de divulgación a través del periodismo de opinión con sus columnas en El Financiero. También nos acompaña José Andrade, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, influyente analista económico y analista político con gran experiencia en todo lo relacionado con la divulgación de las ideas de la libertad. En su momento, director del Movimiento Libertario del Ecuador, miembro del Instituto para la Libertad y la Unión Ética Libertaria, conferencista internacional y autor de varios artículos de opinión en distintos medios de prensa. Y por último, Orlando Avendaño, periodista y columnista venezolano, en la actualidad editor jefe de Pan Am Post. Además de su carrera como periodista de investigación, plagada de investigaciones de alto impacto sobre relaciones cuando menos dudosas y corrupción existente en el mundo de las élites venezolanas de todo color político, Orlando ha escrito uno de los ensayos más interesantes sobre la situación que vive su país, Venezuela. Días de sumisión, publicado en 2018, fue descrito por el gran Carlos Alberto Montaner, que ha participado en una de estas tertulias, como la historia de la subversión antidemocrática en Venezuela y el relevante papel que ha desempeñado Cuba en estos innobles propósitos. Bueno, pues con esta mesa hablaremos, hoy toca, del futuro del trabajo, del futuro del mercado laboral y, como siempre, pues les presento la metodología un poquito, ¿no? La metodología de estas tertulias es muy simple. Yo lanzo 3 preguntas a lo largo de toda la hora y poco que charlaremos y la idea es que ustedes pues intervengan durante 3-4 minutos. En caso de que pasen esos 4 minutos, pues me tocará ser un autoritario benevolente y cortarles la palabra pues un poco para mantener el dinamismo de la tertulia y cumplir con el tiempo, ¿no? Y la primera pregunta pues es una pregunta de naturaleza un poco general, ¿no? ¿Cómo ven el estado de la economía en este momento? Obviamente ya en la segunda pregunta nos meteremos en la cuestión del mundo del trabajo y del mercado laboral y tal, pero ¿cómo ven el estado de la economía en este momento y cómo ven la crisis, ¿no?, que nos está tocando vivir en algunos países? ¿De verdad vamos hacia una crisis sin precedentes o ya hemos pasado por algo así, ¿no? Y vamos a darle el primer turno de palabra para esta primera pregunta así general a Gareth, que es gran amigo y que bueno, he disfrutado con él en varios programas de radio, pues aquí estamos para redes sociales. Gareth, bienvenido y muchas gracias por ser parte de esta aventura de Caminos de Libertad. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y por este panel tan interesante para que departamos. Sin duda alguna, me parece que la pregunta inicial deja abiertas un montón de inquietudes, un montón de caminos, y creo que todos vamos a estar de acuerdo en que la respuesta en principio no va a ser positiva. Es decir, me parece que ninguno va a decir que la economía hoy
a mediados de agosto de 2020 está mejor que lo que estaba cuando arrancó la pandemia, cuando arrancó este tema que nos ha modificado las rutinas, que nos ha modificado la vida y que en definitiva ha dejado a muchos países peor que lo que ya estaban y a otros países que a lo mejor venían bien los ha hecho caerse de esa senda que venían transitando. Si nos enfocamos en el caso propio de la Argentina, que es de donde vengo, creo que se hace más patente incluso que antes, lo mal que la Argentina ya venía haciendo las cosas en lo que tiene que ver con lo económico, con muchos errores y desaciertos de parte del gobierno anterior, eso siempre se mencionó, que era de un signo político distinto, estamos hablando de Mauricio Macri, y con errores profundizados mucho más claros del kirchnerismo, quienes son los que están ahora en el poder, que arrancaron prácticamente el gobierno casi atado con la pandemia, había sido a comienzos de diciembre del año pasado y en marzo ya empieza a suceder lo que todos conocemos. Y pensaba, Eduardo, esta semana una imagen que me parece que va a empezar a notarse, que es la siguiente. En Argentina estamos todavía, por lo menos en lo formal, en un cierto tipo de cuarentena, ¿sí? Tenemos casi para que se hagan la camiseta de la cuarentena más larga del mundo, porque la siguen extendiendo cada 15 días, y aunque la gente cada vez la respeta menos, aunque la gente sale afuera para poder juntarse un peso y para poder trabajar, lo que sí me parece es que por un lado, Argentina, así como no termina de subir el pico de la pandemia, no termina de llegar al punto más alto, más grave de lo que tiene que ver con el coronavirus, tampoco empieza a darse cuenta totalmente de lo mal que está haciendo las cosas en economía, con una emisión desmedida para poder sostener el gasto público, con un gasto público que se sigue aumentando, con mayores subsidios y planes sociales para tratar de mantener a la gente que cada vez se va cayendo más de la mesa. Y creo que cuando la gente pueda salir a la calle finalmente, Eduardo, cuando la gente salga afuera y vea por un lado lo que ha quedado, tierra arrasada, sin negocios, porque han cerrado, porque no han vuelto y demás, lo que se va a dar cuenta es de lo poco que vale su dinero ahora, porque ahora que está encerrada, gasta menos que antes, pero cuando le toque salir al mundo real, cuando le toque volver a caminarlo, va a ver cómo se destruyó la economía en este tiempo. Muy bien, pues muchas gracias por la opinión, Garrett. Le pasamos la palabra a Joselo. Joselo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y encantado de estar en este panel de lujo. Bueno, lo cierto es que nos encontramos ante algo inédito, complejo, plagado de incertidumbre. En el caso concreto de Ecuador, pues lo agarró desprevenido totalmente, y aunque se tratase de un gobierno cualquiera, pues en verdad lo hubiese agarrado desprevenido. Sin embargo, cuando a la incertidumbre esta que te agarra de repente, se suma la incompetencia de un gobierno que ya de por sí no resultaba ni hacía las cosas bien, pues las cosas no caminan. Nosotros nos encontrábamos en una recesión importante y ahorita pues se suma este problema a la realidad de nuestra economía. Ahora, a mí lo que me preocupa en realidad también son las pérdidas de libertades de las que hemos venido siendo testigos, y yo creo que en una pandemia como la que estamos observando, podemos ver lo mejor y lo peor del ser humano, ¿ya? Porque hemos visto casos de ejemplos empresariales, de personas que tomaron la iniciativa de intentar resolver los problemas desde el principio conforme los observaban, y simultáneamente otro, no sé, el vecino que no, yo diría que no suele gestionar bien su estrés y su temor, y cree que el miedo que él posee debe gobernarnos a todos. Entonces, la verdad es que esa presión desde la sociedad civil, no necesariamente respaldada por acciones efectivas, pues termina haciendo que las cosas funcionen algo peor. En todo caso, yo sí creo que hay recuperación, y también creo mucho en el ingenio humano. Yo creo que los empresarios, que la gente común está resolviendo día a día problemas que de otra manera no podrían resolverse, y que lo hacemos como siempre a pesar del gobierno. Muy bien, muchas gracias, Joselo. Le pasamos la palabra a Benito. Benito, bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación y qué bueno que hay coincidencias en algunas cosas. Bueno, sobre la economía mexicana, el gobierno mexicano consideró que no era relevante, que no iba a pasar nada. Todavía hace 2 semanas el presidente mencionó que no era necesario usar tapabocas, que no servía para nada, y si lo quería usar la gente, pues que lo usara, pero que él no consideraba que fuera conveniente. Y entonces hemos visto que, aunque se ha anunciado que hay que quedarse en sus casas en esta
pandemia, mucha gente sale a la calle dependiendo su nivel de ingreso, a mayor nivel de ingreso, la gente se queda más en sus casas, no salen. Pero como me decía una gente que estaba abajo en la calle, le decía, ¿por qué estás en la calle? Es que mire, según lo que me dicen, si salgo, a lo mejor hay una probabilidad de que agarre la enfermedad de un 20-30%. Y hay una probabilidad de que me muera del 1% al 2%, según lo que dicen por ahí en la tele. Sin embargo, si me quedo en mi casa y no trabajo, tengo una probabilidad del 100% que me voy a morir de hambre. Entonces, mi opción es obvia. Tengo que jugarme, tengo que salir. Y entonces estamos viendo ese problema. Eso nos ha llevado que hoy en día el número de muertos en este país es de 53,000 gentes. Ya tenemos tercer lugar, pero algunos piensan que podemos estar a nivel todavía mejor, a nivel mundial. Y pueden incrementarse todavía más. Esto se suma, al igual que lo que está pasando en Ecuador, lo que pasa en Argentina, a que nuestra economía venía ya frenándose, estamos en medio de una recesión. El nuevo presidente entró en el año, ganó las elecciones en el 2018, en julio, entró en diciembre, y a partir del momento en que ganó las elecciones, en base a una serie de incertidumbres, la inversión se empezó a parar. No preocupó mucho porque normalmente cuando hay un cambio de gobierno en mi país, se frena la inversión hasta que se entiende cuáles van a ser los nuevos funcionarios, las nuevas reglas, qué cambios va a haber. Toda la economía se iba a la inversión, perdón. Esto ha llevado a que la economía se fuera frenando y desde el segundo semestre del año pasado ya habíamos entrado en una recesión y no se estaba levantando la economía, sino estaba cayendo y tenemos tasas negativas. Ya para el inicio de este año era claro que la economía estaba en números negativos, había una caída y se inicia el problema de la pandemia, lo cual hace más grave todo. En el segundo trimestre de este año, la economía mexicana cayó a tasas anuales el 19%, una caída muy fuerte. En el caso de México, probablemente la más larga, la más profunda, desde el 2008 había sido, en el 82. Yo creo que el otro número se va a 1932 aproximadamente. Entonces, para nosotros es una profunda crisis, pero como dicen algunos de ustedes, algunos sectores sí han logrado sobrevivir. Supermercados ha estado en un crecimiento muy bajo, pero ha logrado mantenerse. Palerías, ferreterías, sorprendentemente está creciendo relativamente, y no se explicaban por qué lo de la asociación. Me decían, no entendemos por qué estamos creciendo. Yo les decía que están creciendo porque todos estamos en nuestras casas y tenemos que hacer algo. Y muchas veces nuestras esposas nos dicen que está descompuesto, está feo alguna pared o hay que arreglarla. Entonces ha habido ese crecimiento. Pero todos los demás sectores están cayendo. Ventas de ropa, zapaterías, papelerías, etc. Entonces tenemos una crisis por ese lado. Temas positivos es que reinicia la actividad en Estados Unidos, nuestras exportaciones están creciendo otra vez, sobre todo la automotriz para satisfacer ese sector. Durante el último dos meses ha sido por este lado positivo. El otro aspecto positivo, la inflación, como la demanda es muy baja, la inflación no se ha disparado, el tipo de cambio se ha mantenido estable por un banco central autónomo que ha tenido una muy buena posición, ha sido muy fuerte, ha aguantado presiones de la Administración Federal para que no financie el déficit, y esto ha sido un ancla muy favorable para mantener tipo de cambio e inflación bajo. Ese sería un resumen general de nuestra economía. Muy bien, muchas gracias, Benito. Y le damos la palabra para cerrar esta primera ronda a Orlando. Orlando, bienvenido. Gracias, Eduardo, y gracias al Instituto. Bueno, creo que en definitiva ninguno aquí pudo concluir que el futuro no es sino desalentador. Voy a empezar a hablar en términos generales y voy a empezar por Venezuela y luego Colombia, que son más o menos digamos, los países que he tratado de ir monitoreando. En el caso de Venezuela, la discusión económica ha quedado completamente marginada y se ha impuesto más una discusión política. Es decir, la pandemia, todo el tema de la crisis del coronavirus, más bien ha servido como un instrumento político para reforzar un Estado que es autoritario, no netamente autoritario. Entonces la pandemia ha servido más como instrumento de persecución, de control de la sociedad, etc. Y bueno, obviamente la economía, al quedar marginada, está completamente devastada en Venezuela, pero eso no es algo nuevo. En el caso de Colombia, Colombia es uno de los países que decía Garrett que
que venía aparentemente por muy buen camino, pero por mañas inherentes al sistema económico, esta pandemia ha sido demoledora, devastadora para el sistema económico. El tema de una economía completamente regulada, rígida, se ha sumado al hecho de que, bueno, ahora tenemos una cuarentena que parte de unas medidas completamente también draconianas, ¿no? El presidente Duque, amén de resguardar la vida de los colombianos, ha impuesto una de las cuarentenas más rígidas de la región. Y bueno, eso se ha traducido en un impacto económico devastador, ¿no? Las cifras de desempleo, bueno, se fueron para el cielo, la gente está realmente padeciendo hambre. Hay sectores en los que, por ejemplo, esto es un ejemplo que más o menos ilustra lo dramático de la situación en Colombia. Hay pueblos que son muy pequeños, cuya industria económica es prácticamente nula, donde dependen de otros pueblos, pero como se aplicó la cuarentena, en este pueblo los ciudadanos no pueden salir a ir a donde normalmente desempeñan su actividad económica. De hecho, ni siquiera pueden hacer mercado, no pueden retirar efectivo de los cajeros porque todo está en otros pueblos y han quedado completamente, de alguna manera, limitados a los insumos que ya tenían, con los que ya contaban antes de la cuarentena. El Estado ha tratado de asistir a los colombianos en ese sentido, pero no ha podido, no tiene la capacidad de asumir realmente la profundidad de la crisis, que bueno, es dramática. Y sin duda esto es algo regional, pero que en Colombia, por el tema de lo rígido que es la cuarentena y de lo regulada que viene siendo la economía, ha tenido un impacto muy, muy, muy fuerte y dramático. Muy bien, muchas gracias por la intervención y por la opinión. Y pasamos a la segunda ronda, que es una ronda pues ya dedicada sin más al tema laboral, ¿no? Desde su punto de vista y con base en las opiniones que han puesto sobre la mesa en relación a la economía, ¿cómo ven el mundo del trabajo, ¿no? En sus diferentes dimensiones, ¿no? La situación económica aumentará la informalidad, precisamente por esas regulaciones laborales que pues en el fondo sirven como una especie de barrera de entrada. La crisis promocionará la informalidad. En otro entorno y en otro tipo de trabajos, ¿cómo ven Latinoamérica, la región, pues para el teletrabajo, ¿no? Para trabajar desde casa, ¿no? Si hay adaptación o no. Es curioso que, por ejemplo, España pensaba que el gobierno está muy equivocado en muchas cosas, pero el gobierno español, y más el de ahora, pero el gobierno español pensaba que el país estaba preparado para una adaptación al teletrabajo más alejado de la realidad, ¿no? Hay un sinfín de problemas para adaptar la situación al teletrabajo, ¿no? ¿Cómo ven eso, no? ¿Va a haber un aumento de la informalidad? ¿Va a haber un problema resultado de la incapacidad de los países para adaptarse al teletrabajo? ¿Cómo será ese futuro del trabajo desde su punto de vista, ¿no? Y con base en las opiniones, porque Benito Solís comentó algo de esto mostrando la anécdota que me pareció súper interesante, ¿no? Esa anécdota de claro, yo manejo las probabilidades del virus, pero sé que si me quedo en casa me muero, ¿no? ¿Cómo ve Benito el tema del trabajo en el mercado laboral mexicano? ¿Más informalidad y un impasse en el teletrabajo o se podrá corregir a corto plazo esto? Mira, el tema es un tema que nos preocupa muchísimo. Les quisiera dar algunos datos muy rápido de qué es el mercado laboral en nuestro país, en México. México tiene una población de 126 millones de gentes hasta mediados de este año, hasta el mes pasado. La población de 15 años o más, que es la que se considera que hay que clasificar, son 96 millones de gentes. Y la población económicamente activa es 57 millones de gentes. Ok, de estos 57 nos dicen que están trabajando 55 millones y 2 millones buscan trabajo, que es el desempleo abierto. Pues todo ahí pinta bastante bien. Sin embargo, cuando empezamos a ver de estos 57 millones de gente o de estos 55 que trabajan, me puse a buscar cuánta gente de esa es informal.
¿En dónde anda esa gente? ¿Cuántos pagan los impuestos? ¿Cuánto tienen seguro social? Y ahí les van los números, son escalofriantes para mí. De los 55 millones que trabajan, hay 26 millones formales, registrados, que pagan seguros y todo, y 31 millones de gentes en la informalidad. Es más la cantidad de gente que está en la formalidad que la que está que son formales. No solo eso, se los puedo indicar hasta en qué se dedican. El sector informal, hay gente que está en la informalidad porque trabaja en el sector informal, empresas o changarros o puestos que son no ambulantes, no digo ambulantes, sino tienen un trabajo en algún puesto fijo o semifijo. Hay más o menos 2 millones de gentes en trabajo doméstico. Hay 7 millones de gentes, a casi 8 millones, que trabajan en empresas registradas o en el gobierno incluso, o en instituciones formales que no están registrados. Entonces estamos viendo que la informalidad de nuestro país es impresionante, que probablemente se parece mucho a la de los otros países, pero aquí me gustó porque el INEGI ha hecho una buena labor de identificarlos y encontrarlos. Y yo me pregunto, ¿por qué si tenemos un tratado de libre comercio, por qué si exportamos más de, ¿cuántos son? 1,000 millones de dólares al día? ¿Por qué si tenemos, no 1,000 millones, no 10,000 millones de dólares al día? ¿Por qué tenemos este problema tan grave? Y he estado piensa y piensa en esto, y creo que una posible conclusión es que las empresas tienen que enfrentar la competencia internacional o la competencia de los demás, pero en el caso de México, que es una de las economías más abiertas del mundo, tiene que enfrentar esa competencia. Entonces, los precios de sus productos vienen dados por el mercado internacional. O sea, si yo quiero comprar unos lentes o una pluma o un cuaderno, puedo comprar una producida nacionalmente o una importada. Yo puedo ir a la tienda de la esquina y puedo comprarme productos de China, de Estados Unidos, de Argentina, de todos lados. Entonces, el fabricante que está aquí sabe que ese es su precio y tiene que hacer que sus costos sean abajo de su precio para vivir, para sobrevivir. Y lo que resulta es que tiene que pagar una serie de cosas que le hacen que los costos sean muy altos en México. Tiene que pagar electricidad, que es casi lo doble que en Estados Unidos. Tiene que pagar impuestos, que aquí son más altos que en Estados Unidos o que en Canadá o que en Europa, y no se diga en China. Tiene que pagar gasolina, tiene que pagar todo lo demás cosas. Entonces, su margen se va baja y baja y baja, y le queda esto al final. O sea, yo tengo que hacer que lo que puedo ajustar quepa en este cachito, lo que me sobró. Y aquí en este cachito queda el trabajo. Esto es lo que me queda para el trabajo. Porque si no, mejor importo el producto y lo vendo aquí y ya no contrato, ya cierro la fábrica y pongo un comercio. Y entonces tengo que apretarme en esto. Entonces, para esto me alcanza, pues, ¿cuánto es el salario promedio aquí? Es tanto. Bueno, ¿cuántos trabajadores me quedan? Tanto. Ok, ahí me ajusto. Entonces, en la medida en que suban los costos, lo que hace es tengo que despedir gente. Y entonces, entre mayores sean los costos. Y yo estaba viendo aquí en las encuestas que acaban de hacer a las empresas, ¿cuáles son los principales problemas que tienen en su empresa? Número 1, la inseguridad. México es terrible la inseguridad. Lo que no se sabe, o lo que no se comenta, es que para que tenga seguridad, me dejan trabajar, las mafias le cobran a las empresas un impuesto. Yo te defiendo de los demás, pero me pagas. Es un impuesto. O meto soldados, o meto policías, o meto cámaras de televisión, que son otro costo, como quieras manejar. Luego, la segunda cosa es el alto precio de los distintos monopolios que tiene el país. Y entonces, al final, ya no te queda mucho margen. Y según las encuestas, que no les doy los números para no aburrirlos, te hace que se reduzca mucho la capacidad de operación de las empresas. ¿Cuáles sobreviven? Empresas muy grandes, que pueden competir, que pueden tener abogados, que pueden tener buenos fiscalistas, que les ayuda a producir. ¿Qué otra cosa les queda? Alguien en grandes empresas que trabajan en economías de escala. Después ya te saltas y luego viene la gran mayoría de las empresas que son chiquitas. Y esas dicen, pues mejor no pago impuestos, porque si pago impuestos, pues cierro. Y entonces tenemos un problema adicional. Ahorita cuando viene el problema de la pandemia, lo que yo he visto aquí en mi país es que los salarios todavía se han bajado más. Pero el problema es que las empresas, el número de empresas siguen cerrando en el país. Entonces hay que ver que cuando termine esto,
¿Qué tantas empresas pueden sobrevivir para crecer? En conclusión, se presenta un problema importante para el mercado laboral en México. Muchas gracias, Benito. Damos la palabra a Joselo. Joselo, ¿cómo ves la situación en Ecuador? ¿Cómo ves el futuro del empleo en tu país? ¿Mucha informalidad? Bueno, en principio, yo asentía la cabeza por cada pregunta que formulaste desde el principio, Eduardo, porque la informalidad creció, los distintos termómetros de la economía en el Ecuador pues indicaron rojo, ¿no? Y en el caso particular del Ecuador, pues nosotros teníamos que 4 de cada 10 ecuatorianos pertenecían al sector formal de la economía, y hoy por hoy son 2 de cada 10 ecuatorianos. Entonces la verdad es que la cosa se ha puesto muy dramática y obviamente se engrosaron las filas en la informalidad, debido pues desde luego al mercado laboral en extremo restrictivo que tenemos gracias a los códigos que aquí están formulados desde el año 1935, razón por la cual estamos promoviendo en Ecuador, pues obviamente una reforma que flexibilice esta relación, reforma que era necesaria antes de la pandemia y que se hace aún más necesaria en este contexto. En el caso particular del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, nosotros estamos impulsando un foro compuesto por cerca de 40 representantes, líderes empresariales, líderes de opinión, economistas, juristas, decanos de economía, bueno, que impulsamos pues algunas reformas, entre ellas una reforma que flexibilice la relación laboral y que le permita al empresariado poder adaptarse en este entorno en que las cosas han cambiado. Yo creo que también es un buen momento, no solamente para América Latina, sino para el mundo, de entender cuáles son las razones detrás de la prosperidad. Y en uno de los elementos que promueven la prosperidad, pues debemos tomar en cuenta que hay que ser pedagógicos y explicar que los salarios, por ejemplo, son el resultado de determinadas condiciones de oferta y demanda, que son el resultado de determinada realidad, que el salario no es más que un precio, que lo que hace es mostrar bajo qué circunstancias estamos operando y que esas circunstancias ya no existen, que eran unas antes de la pandemia y son otras en este instante. Por lo tanto, como todo precio tiene que reflejar estos cambios, esta nueva realidad, y mientras nosotros tengamos salarios mínimos, salarios fijados políticamente, porque al final un salario mínimo, más que un salario a dedo, es un salario decidido dentro del proceso político, no podemos hacer que estos indicadores, como son el precio, pues vayan enseñando o mostrando el rumbo. En cuanto al teletrabajo en sí, pues listo, estamos todos frente a una computadora porque hay muchas cosas que no se pueden hacer en este momento, pero eso también revelan los problemas que tiene de por sí la sociedad ecuatoriana o la economía de mi país. O sea, por circunstancias que pueden deducirse fácilmente, yo tengo acceso a una computadora, mis hijos tienen una laptop frente a ellos en este momento y tengo una señal de red relativamente decente. Sin embargo, no pasa lo mismo cuando tú cruzas un poco las calles, cuando llegas a determinados barrios, en los cuales no solamente es que no llega el internet, sino que esa misma persona que ya vivía en ese barrio no tenía $1 para ponerle carga a su teléfono. Entonces, si no tenía $1 para ponerle carga a su teléfono y poder comunicarse, ¿cómo puede en este momento gastar, por mencionar una cifra, $20 para conectarse en un mes frente a y poner a sus hijos a estudiar y este tipo de cosas y a trabajar? O sea, la realidad es que es muy complejo lo que está sucediendo, y yo creo que, como en muchas otras ocasiones, lo mejor es impulsar la prosperidad, impulsar el crecimiento económico, porque de otra manera lo que vamos a hacer es repartirnos lo poco que hay. Y cuando digo repartirnos lo poco que hay, ni siquiera es repartirnos entre nosotros de manera voluntaria los recursos existentes, sino que va a ser el gobierno el que decida a quién le quita para entregar a otro, y en ese juego de suma cero, pues todos conocemos, sale perdiendo no solamente aquel al que le quitaron inicialmente, sino la sociedad completa, porque se generan una serie de incentivos que destruyen la creación de riqueza y, en suma, la solución última de salida de la pandemia. O sea, tenemos un problema, es obvio, este problema es inédito, o sea, hace 100 años no habíamos vivido algo así de importante, pero yo quisiera dejarles esta última reflexión que me llamó mucho la atención, producto de un webinario en el que participé. Y es que normalmente para el siglo XX uno como economista logra estudiar en muchas ocasiones la crisis del 29, pero no se fija mucho en la crisis de 1918.
En 1918 hubo esta llamada gripe española, pero ¿por qué los economistas no estudian la crisis del 18 y sí estudian la crisis del 29? Pues da la casualidad de que en el 18 no existían los códigos laborales que nosotros tenemos en este momento. De tal manera que se pudo remediar esta contingencia, este mal, de una manera mucho más rápida y no se dilató innecesariamente una crisis que sí existió, pero ya por motivos que son diferentes a los de la pandemia, los diferentes a los del tema de la salubridad. O sea, una cosa es que tengas un problema y otra cosa es que se dilate innecesariamente. Y hay motivos políticos que hacen, lamentablemente, que estos problemas que estamos en este momento viviendo todos como humanidad, pues se dilaten y tengan una permanencia en el tiempo innecesaria, que no solamente puede ser señalada el día de mañana como un error de política o como un error del gobierno, sino que lamentablemente sume en la pobreza a muchísima gente y le resta oportunidades, entonces dejándonos una factura muy alta, ¿no? Muchas gracias, Joselo. Muy interesante. Le pasamos la palabra a Orlando, ¿no? Orlando, que me imagino que desde el Pan Am Post hay teletrabajo, ahí sí se puede, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, sobre el futuro y la situación del mercado laboral en cuanto a informalidad, teletrabajo y otras cuestiones? Sí, bueno, en el Pan Am Post no hemos parado, hemos seguido. De hecho, los medios, yo creo que en términos generales, se han visto favorecidos en parte por esto, ¿no? El hecho de que la gente esté condenada a sus casas ha favorecido esta fluidez de información. Ahora, bueno, Colombia, como les decía, es uno de los casos que tenía unas buenas expectativas con respecto al crecimiento económico, pero el hecho de arrastrar ciertos vicios hizo que esta cuarentena le pegara particularmente duro. Estamos hablando de un peso impositivo inmensísimo, súbito, que le está costando muchísimo a Colombia, una situación laboral bastante rígida, regulada, y una informalidad del 47%, creo que es una de las mayores de la región, enorme. Estamos hablando de un grupo importante de gente que hoy simplemente no está trabajando y eso se traduce en hambre. Entonces, bueno, el tema digamos, el tema impositivo, la rigidez económica y todo eso ha llevado a que, bueno, Colombia ahorita sea uno de los países que más dramático está atravesando la crisis, y la propuesta a ello, que de hecho está empezando a discutirse en los términos en los que debería, es la flexibilización laboral. Primero, bueno, en términos de contratación y despido, y bueno, en términos del mercado laboral, del mercado informal, y obviamente un poco la recuperación de la normalidad que se tenía antes, tratando de que, bueno, que sea armónico con la crisis que estamos atravesando. Mira, con respecto al teletrabajo, yo creo que todos nos dimos cuenta, absolutamente, de los países del tercer mundo hasta el primer mundo, que ninguno estaba preparado para asumir esto, ¿no? Latinoamérica, obviamente, el impacto ha sido tremendo, es imposible, lo contaba José, lo contaba Benito, los países no están adaptados a esto. Hay muchos oficios que simplemente no pueden, no existe el escenario en el que puedan adaptarse a teletrabajo, pero tenemos países como Estados Unidos, donde uno asumiría que quizá podría estar más preparado, pero la cantidad de gente que acudió al Estado por cuestiones de desempleo para pedir la asistencia sobrepasó las expectativas. Entonces ahí tú te das cuenta que ningún país en el mundo, de hecho, estaba realmente preparado para asumir esto. Y eso habla un poco de la ineficiencia de estados que hablaron, como por ejemplo en el caso de España, de que sí tenían la capacidad de afrontar esta situación y obviamente no se prepararon como debían. Y bueno, los resultados son sumamente dramáticos. Uh-huh. Muchas gracias. Le pasamos la palabra a Garrett. Garrett. No puedo dejar de acordar con lo que han dicho Benito, Joselo y Orlando. Muchos de los puntos que ellos decían me sonaban muy cercanos. Cuando Joselo hablaba de la prosperidad, no podía dejar de recordar a Adam Smith, que se encargó de estudiar la riqueza de las naciones y no la pobreza de las naciones, que se encargó de estudiar cómo era que las naciones se volvían ricas y no cómo era que se volvían pobres, porque la respuesta de cómo se vuelven pobres es muy fácil, es muy simple. Cualquiera de nosotros puede hacer la experiencia, agarra un
gomón, una balsita, un besito en medio de la isla, se queda en esa isla por un par de días o por un par de semanas panza arriba tirando no haciendo nada, y yo les puedo asegurar que va a ser pobre muy rápidamente de manera indefectible. Es decir, uno puede tratar de ser rico, fallar y terminar siendo pobre, pero muy difícilmente puede tratar de ser pobre, fallar y ser rico. No funciona del otro lado. Entonces, en este punto, son una de esas cosas que suenan bastante reales y que me parece que la vamos a empezar a sentir cada vez más en cada uno de los países, con una mesa que cada vez se achica más y que los que estaban en los bordes, los que tenían trabajos más precarios, se van cayendo, los que ya estaban afuera de la mesa difícilmente puedan volver a subirse a la misma. Argentina es un país que ya tiene básicamente la mitad de su población bajo la pobreza, un país que si uno lo toma en consideración con respecto a lo que tiene que ver con los niños, no es solamente 1 de cada 2, sino un poquito más, porque los chicos de las familias pobres son muchos más que los chicos de las familias adineradas, por lo menos eso es lo que tiene que ver con la cuestión de la conformación social en la Argentina. Esto lo que va demostrando, por un lado, es que, por lo menos en el caso de la Argentina, pero imagino que se replicará en muchos países, después de esta pandemia vamos a tener países mucho más pobres que los que estaban antes, con la particularidad de que en esta ocasión no se pudo ir a trabajar muchas veces porque la normativa lo impedía, pero los lugares de trabajo estaban disponibles, estaban vacíos, sin poder producir, sin poder abrirse, sin que la gente pudiera asistir a sus lugares de trabajo. En la Argentina se habló, y lo hizo el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, de un falso dilema, de una falsa dicotomía, porque él decía que era salud o economía, cuando en realidad iban las dos claramente de la mano. También generaron otra falsa dicotomía, que fue entre actividades esenciales y no esenciales. Esa era por lo menos la terminología utilizada en nuestro país. Las esenciales pueden ir a trabajar, las no esenciales no, cuando en realidad, por lo menos en mi opinión, deberían haber sido entre seguras y aquellas que no son todavía seguras, aquellas que tienen protocolos, que siguen estándares mínimos aceptables de cuidados en lo que tiene que ver con la prevención del coronavirus, y aquellas que todavía no tienen los protocolos suficientes, entonces claramente no pueden operar. Hablamos del teletrabajo, hablaba José antes de las regulaciones. La Argentina se ganó tristemente mala fama la palabra flexibilización en los 90 porque se terminó convirtiendo en capitalismo de amigos. Por eso cuando uno habla de flexibilización laboral siempre termina refiriéndose, por lo menos del lado de lo que los critican, a las desregulaciones laborales, a la mala experiencia que hubo en los 90. Pero el punto en todo esto es que, y acá me es muy interesante a lo mejor lo que pasa en otros países, Argentina ya tiene una regulación aprobada por el Congreso de la Nación para el teletrabajo, lo cual es absolutamente ridículo. Si ustedes tienen la oportunidad de leer en algún momento el texto legislativo, que son apenas unos 17 artículos, destruyen la posibilidad de que el teletrabajo en la Argentina funcione como corresponde, porque lo asimila prácticamente de forma directa al trabajo en relación a independencia físico, in situ, en persona, que le pone un peso terrible al empleador que a lo mejor imaginaba la posibilidad de reducir costos y así poder emplear más gente mediante la modalidad de home office, y con esto se lo complican, porque los legisladores terminan en definitiva siempre sumándole piedras y obstáculos en el camino a la posibilidad de crecimiento y de desarrollo de las economías. Fíjense que también acá están suspendidos los despidos desde que arrancó la pandemia y lo siguen prorrogando. Quieren suspender por ley hasta el año que viene los concursos y las quiebras, como si la suspensión normativa fuera a generar un cambio en lo fáctico. Las empresas van a seguir concursándose y van a seguir quebrándose, porque si no pueden pagar, si no pueden juntar el dinero para poder funcionar, aunque la ley diga que no pueden quebrar, van a quebrar igual, van a quebrar de hecho. Es decir, hay cierta idea, cierta noción de que la norma en sí misma puede resolver los problemas de la gente y no darse cuenta de cómo funciona realmente todo. Es decir, a mí me preocupa mucho el crecimiento de la informalidad, me preocupa mucho el mercado laboral en la Argentina, me preocupa mucho la regulación que se va generando y me preocupa mucho que los gobernantes en general no parezcan preocuparse sobre cómo ser ricos, pero hagan todo lo posible para que seamos pobres. Muchas gracias, Garret. Una pregunta que me surge y que no estaba en el guión resultado de sus opiniones, pero es que, claro, es muy interesante el debate. ¿Cómo ven la conflictividad social y su relación con el mercado laboral, ¿no? Si aumenta la informalidad, si las cifras de desempleo pues, también son preocupantes, ¿no? Si la situación social en cuanto a renta, pues es difícil, ¿no? Las rentas caen, ¿no? Los salarios caen, como decía Benito, ¿no? Hay un riesgo de conflictividad que complica aún más la situación que nos toca vivir. Vamos a darle la palabra, que José lo conoce bien el entorno ecuatoriano y conoce bien
bueno, en realidad conoce bien el entorno hispanoamericano, iberoamericano, pero concretamente en Ecuador, que ha sufrido conflictividad relativamente hace unos meses por el tema de los subsidios y tal. ¿Cómo ves, José, la situación actual? ¿Puede haber un rebrote en esa conflictividad resultado de la elevada informalidad, de la caída en los salarios, de todo este tipo de cosas? Bueno, potencialmente puede existir. Y la verdad yo creo que ya pasamos el peor momento cuando en pleno encierro mucho se temió que hordas de personas fuesen a asaltar supermercados y cosas por el estilo. Felizmente no sucedió. Ahora nos encontramos en un momento electoral y eso parece entretener a las personas, los memes, la campaña y las promesas de un futuro diferente. Sin embargo, yo reitero que se ha hecho mucho a pesar de lo que el gobierno ha impedido hacer, ya que el empresariado ha sabido reinventarse. Obviamente falta tiempo y hay mucho por hacer todavía, pero esa capacidad del empresariado de reformularse, de reinventarse, de redirigir sus esfuerzos y su creatividad hacia destinos diferentes, ha hecho que nosotros no nos encontremos en una situación que probablemente hubiese existido si no hubiese esta iniciativa privada. Yo creo mucho en el empresariado y en la capacidad del empresario para resolver los problemas de la gente. No en vano, en el mismo momento en que hay una pandemia, pues de repente a alguno se le ocurre mandar un sticker que diga yo sobreviví a ella, ¿no? Y siempre hay oportunidades de salir adelante. Yo creo que si bien es posible, hay una potencial bomba de tiempo, de poco vamos saliendo. Yo soy muy optimista. Muy bien, muchas gracias, José. Orlando, ¿cómo ves la situación en Colombia? Que también es una situación complicada, ¿no? Hay como bastante ideologización en estas semanas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, el tema de la conflictividad social depende mucho de qué tan preparados estén los ciudadanos para afrontar tiempos sin producir riqueza. Por ejemplo, yo coincido con José en que quizá lo peor ya pasó. Digamos, el mayor grado de tensión que hubo ante la incertidumbre, yo creo que pasó. Retomo un poco el caso de Venezuela, porque en Venezuela sí hubo pequeños esporádicos episodios de saqueos, pero eso en el caso de Venezuela es evidente. Es una sociedad que quizá es la peor en Latinoamérica, que podría estar preparada para afrontar esta situación, donde la gente depende únicamente de lo que produzca en el día y si acaso. En el caso de Colombia uno podría esperar, de hecho, algo similar, porque los sectores pobres de Colombia son bastante miserables con respecto a, por ejemplo, en otros países de la región. No ocurrió, hubo evidentemente grados de tensión importantes por la incertidumbre, como decía, que fue lo que produjo, que esto creo que de hecho se presentó en casi todos los países, acaparamiento, compras compulsivas, etcétera, pero eso no trascendió. Ahora tú le tienes que sumar, obviamente, el tema político, que sí está generando un grado de tensión importantísimo, porque en medio de una pandemia donde los ciudadanos evidentemente están bueno, en un nivel de incertidumbre y quizá de miedo o paranoia muy grande, tú les vienes a sumar un conflicto político en el mayor grado, en el paroxismo de todos estos años, que viene siendo un debate histórico en Colombia, ¿no? Que es la izquierda muy asimilada con grupos guerrilleros y la derecha hoy asimilada con la mano fuerte de lo que representó Uribe, y eso en este momento está en el mayor grado de tensión. Tú tienes, por ejemplo, también el caso de España, que creo que es importante considerarlo, porque también estás viendo cómo un manejo político de la pandemia asoma un eventual conflicto. Es decir, tú tienes a un Estado que no es algo inherente a España, sino es algo inherente a gobiernos con quizá mañas autoritarias, que es que simplemente están aprovechando la pandemia para reforzar un poco el control de la sociedad e imponer políticas que en otro contexto jamás hubieran podido ni siquiera colar o hacer potables. Entonces, bueno, eso evidentemente genera un conflicto que hasta ahora es político y, bueno, esperemos que no llegue a ser físico y hostil, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Les pido a Garrett y a Benito una respuesta breve, porque por motivos de agenda, pues parte de la mesa tiene que irse en 6 minutos y queda una última pregunta que es una declaración, ¿no? Son 30 segundos, pero
Garrett, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, a mí afortunadamente me sorprendió porque me esperaba en marzo que lo social podía ser mucho peor en el transcurso de la pandemia. Lo triste de esa reflexión es que da la impresión de que el único capaz, por lo menos en la política argentina, de soportar una situación de este tipo y que la gente no se alce y rompa todo es el peronismo, lo cual por un lado preocupa y preocupa mucho porque también parecería indicar que si hubiese sido otro el gobierno esto hubiese sido mucho peor por el aspecto social, probablemente fogoneado por el propio peronismo que es el que está en el poder ahora. ¿Qué queda para más adelante? Yo creo que de alguna forma se han inoculado a algunos anticuerpos contra la parte más extrema del kirchnerismo, se van viendo marchas, se van viendo reclamos, ahora está la intentona de la expresidente Cristina Fernández, actual vicepresidente, de generar una reforma judicial buscando su impunidad, y creo que lo económico hace que la gente se banque menos, soporte menos la corrupción, es decir, cuando las cosas en la economía van mal, la gente en la Argentina se molesta más y reclama más y reclama mayor transparencia, así que es realmente incierto qué va a pasar por delante. Sí veo a los de la izquierda muy enojados, hoy por hoy se ve que no les están tirando demasiadas margaritas, no les habrá gustado que arreglen con el Fondo Monetario Internacional y demás cosas más bien ortodoxas. Muy bien, muchas gracias. Y Benito, una breve opinión sobre esto, la conflictividad, ¿qué piensa al respecto? Sí, muy rápido, y sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí. En México hay un problema de violencia. En la encuesta reciente del censo reciente, el 40% de las empresas, de los establecimientos pequeños, medianos, grandes, dijeron que su principal problema para operar es la inseguridad que hay. Entonces, ya de por sí es eso. El número de asesinatos es muy elevado. Entonces, cuando empezó la pandemia, empezaron a bajar los robos, los secuestros, los asesinatos. Entonces, la gente se quedó en su casa, pues era difícil que lo pudieran asaltar en la calle. Sin embargo, después de que ha pasado el primer ciclo, hemos visto que el número de asesinatos ha crecido. Hoy parece increíble más de los 50,000 muertos que hay de la pandemia, o 150,000 que reconoce ya el gobierno que debe de existir, pero que no los tiene contabilizados. El número de asesinatos por delincuencia debe de ser incluso mayor. Entonces hay un problema fuerte, eso de la pandemia lo ha hecho, la gente no hay un malestar social de manifestaciones, las pocas que hay son en automóvil, la gente no quiere salir a la calle, que puede hacerlo. La izquierda está en control del gobierno, entonces maneja también ese aspecto. Sin embargo, bueno, sí vemos ese tema preocupante sobre este tema. Y creo que puede seguir empeorando en los siguientes meses. Muchas gracias, Benito. Bueno, pasamos a la última ronda. Le vamos a dar la palabra a José y ya cuando acabe pues puede abandonar la sala para dedicar al resto de su agenda, que obviamente agradecemos profundamente su tiempo para estar aquí de tertulia con todos nosotros. Y la última pregunta es una pregunta que hemos hecho a todos los amigos de estos ya 19 programas grabados de Voces en Libertad. Es una pregunta de carácter general, es una pregunta que, bueno, lo que pretende es ver si son optimistas o pesimistas frente al futuro, ¿no? ¿Cómo vienen los próximos años? ¿Vienen años difíciles para la libertad? ¿Vienen años duros? ¿Tenemos que dar la batalla de las ideas? ¿O esta crisis es una ventana de oportunidad para la libertad? ¿Es una ventana de oportunidad para que un gran número de individuos se conciencie de que las libertades importan y de que la libertad, digamos, es relevante para disfrutar de una vida de calidad, ¿no? ¿Hay una ventana de oportunidad para la libertad o nos abocamos hacia un mundo de más Estado, más nacionalismo, más regulación, en definitiva menos libertad? Joselo. Bueno, pues la verdad es que la historia de la humanidad es la historia de ese ganar libertad, la historia de adaptarse a los cambios repentinos que hicieron que estén unos en un continente, que busquen nuevos senderos. O sea, la verdad es que el ser humano está capacitado para cambiar, para adaptarse, para sorprender incluso a la adversidad. Yo creo que el futuro sigue siendo prodigioso porque por cada día y por cada problema que enfrentamos hay alguien que viene y trae una solución y que al final
lo que explica la prosperidad, desde luego, mirado desde el lado de la libertad, son esos cambios en productividad que se van dando por innovaciones, y las innovaciones surgen a cada instante. Ahora, solamente como última reflexión o comentario, yo creo que esto nos ha brindado una oportunidad de ver otras cosas, ¿no? De gestionar las cosas de manera distinta, tal vez de mantener un negocio probablemente desde una pantalla y a través de ella, de tener un programa, de hacer reuniones como las que estamos teniendo, que no eran tan comunes y corrientes en el pasado. La realidad cambió, y yo creo que a la humanidad se le ha mostrado una vía que no había visto completamente. Cuando volvamos a normalidad, digámoslo así, post pandemia o post vacuna, yo creo que habremos aprendido algo, y como siempre soy muy optimista de lo que puede pasar, porque yo creo mucho en el hombre y creo mucho en lo que puede hacer la humanidad en libertad. Muchas gracias, Joselo. Un gran abrazo. Orlando, ¿qué opinas? ¿Cómo es tu visión? ¿Es una visión optimista o nos tocan tiempos recios, como dice Mario Vargas Llosa, ¿no? Eduardo, lo decías tú al principio y lo dijo Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Creo que este contexto histórico que estamos viviendo no asoma tiempos fáciles para quienes defendemos la libertad, sino lo contrario. Los estados más bien han aprovechado para reforzar una conducta autoritaria, una conducta que va coartando libertades. Y mira, de todo tipo, ¿no? Esto, había Yuval Noah Harari escribió un artículo fantástico en The Times, donde él lo ponía desde el punto de vista de la seguridad, de cómo este contexto pudiera asomar un reforzamiento de la seguridad por parte del Estado, de sus ciudadanos, y que eso evidentemente se traduce en coartar las libertades. Entonces, mira, yo creo que el peligro está ahí. No soy tan optimista, pero creo que es parte de la vida, es decir, es esa lucha constante por la libertad, y bueno, yo quisiera que este contexto quedara como lección para todos, que se deben flexibilizar sin duda los mercados laborales, y que ese dilema que se ha impuesto, que es salud o economía, que es un dilema además histórico, no es nuevo, se debe dejar a un lado completamente, porque es evidente que la vida de los ciudadanos viene de la mano de la economía de la sociedad. Muchas gracias. Le damos la palabra a Garrett. Garrett, ¿cuál es tu opinión? Además, en la Fundación Libertad, ¿cómo veis los próximos años? Linda pregunta, Eduardo. Yo creo que todos debemos haber pasado o estar pasando quizá por momentos de tristeza, de preocupación y de incertidumbre individualmente, porque han sido meses inesperados, algo que probablemente ninguno por las edades había vivido. Si esto era algo de comienzos del siglo XX y no del siglo XXI. Pero esta demostración de que hay cosas que pasaban antes y que eran comunes y que después dejaron de ser comunes y ahora puede ser que pasen, que sucedan cada tanto, me hace pensar en algo que a lo mejor es trillado, pero que no por eso deja de ser menos cierto, ¿no? Eso de que el momento más oscuro, el momento más frío es justo antes de que amanezca, justo antes de que salga el sol, y si bien parece ser aciago y parece ser incierto lo que tenemos por delante, vemos algunos resurgimientos de movimientos nacionalistas y de movimientos populistas y restricciones y cercenamientos de las libertades que se han ido dando en los distintos países de distinta forma. También hay algunas cosas que demuestran, me parece, Eduardo, que tenemos bastante para apreciar de lo que viene por delante. A ver, probablemente tengamos dentro de no mucho tiempo una vacuna con más o menos eficacia, con más o menos eficiencia, pero vamos a tener en una cantidad ínfima de tiempo en comparación con lo que tardaba antes, y algo que probablemente no hubiese sucedido si nos íbamos 100 o 200 años para atrás, que no deja de ser, me parece, una victoria importantísima del capitalismo, de la competencia, del libre mercado, del avance de la ciencia, de la tecnología, y una demostración de que todo aquello que a muchos parece no gustarle, todo aquello que muchos parecen criticar tristemente en algunos países, es lo que nos va a permitir más tarde o más temprano volver a una normalidad más cercana a lo que era nuestra vida
previo a la pandemia. Y es decir, la gente no está corriendo desesperada para ponerse la vacuna de Vladimir Putin. La gente quiere que llegue la de Oxford, que llegue la de cualquier otra de las empresas que están en competencia, todos tratando de llegar lo más rápido posible. Y es una muestra más de que el mundo globalizado, el mundo del capitalismo y el mundo de la libertad trata de hacernos vivir mejor que lo que vivíamos hace 20, 40, 50, 100, 200 o 300 años. Y me parece que eso es para ser optimistas, Eduardo. Muy bien, muchas gracias, Garret. Y le pasamos la palabra para cerrar la mesa y esta tertulia a Benito. Usted, Benito, como decía al principio, pues ha estado en varios procesos, digamos, de gestión económica y también ha vivido crisis económicas. ¿Cómo ve el futuro? ¿Cómo ve el futuro? ¿Nos toca un futuro de libertad o nos viene el nacionalismo, más regulación, más restricción a las libertades? Yo creo que, como dijeron los expositores o los participantes anteriores, hay una lucha permanente entre el concepto de libertad que está en la naturaleza de la humanidad contra el concepto de control que está en función de los gobiernos, cualquier tipo de gobierno que sea derecha, izquierda, arriba, abajo. Entonces siempre hay gente que quiere una cosa o la otra y es una lucha permanente. En México hubo esta lucha y me acuerdo a los fines de los 70s o leyendo y principios de los 80s, predominó la del control. Hubo la expropiación del sistema bancario, hubo expropiaciones de distintas empresas y después de alguna década, tardaron una década en que la gente dijo, este no es el camino, queremos la alternativa. Y a pesar de presiones y de controles de las mismas autoridades o de muchos intelectuales de universidades, se logró que generalizara el otro tema. Vámonos a un concepto de mayor libertad, ya nos cansamos de las inflaciones, ya nos cansamos de esto, de no poder hacer nada, y el rompimiento fue un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Y hemos visto que todas las empresas que están integradas a la exportación, que están integradas a este gran mercado, a este concepto de libertad, crecen mucho más y generan empleos, mientras las otras que siguen bajo regulaciones y controles no crecen. Entonces, esto ha sido los últimos años. Sin embargo, pues estamos hablando de hace 30, 35 años, y la gente que está ahora nueva, que está ocupando puestos importantes, que está haciendo las distintas medidas, dice, no, yo no me acuerdo, eso confundo, no sé si lo que me estás diciendo ese López es de los 80s o en los 60s o en los 40s, yo eso no sé, aquí hay que mantener bajo control a estas gentes, hay que evitar que nos exploten, hay que evitar que no paguen, no ayuden a los trabajadores, tenemos que obligarlos a que den mejores sueldos e ingresos, como si fuera una cosa automática, con control, yo lo voy a ordenar. Y entonces empieza a haber este sistema de incremento y mucha gente lo apoyó, dice, sí, suena lógico, que el empresario me pague lo doble, no hay ningún problema. No alcanzan a ver que si lo hacen van a perder los trabajos. Entonces ha predominado esa fuerza. Y ahorita, ¿qué está sucediendo? La gente dice, pues que esto no es el camino. Empieza a revalorar su creencia. Oye, lo que me dijeron la otra vez o lo que me tocó vivir de niño, de joven, sí es cierto, puede repetirse. Y entonces estamos viendo ahorita esta crisis de ideas fuertes. Yo estoy optimista en el sentido de que si sigue este pensamiento y esta evaluación de lo que estamos haciendo y lo que está pasando, podamos tener una revaloración, evitando que haya libertinajes, como diríamos, o capitalismo de amigos, que haya realmente un proceso de competencia, de apoyo a las empresas, pero no de monopolios, para que podamos ir creciendo. Entonces ahorita está una lucha, claramente, en mi país, sobre cuál criterio va a predominar, cuál va a seguir. Lo vamos a ver en las próximas elecciones del próximo año, vamos a ver también cómo las mismas autoridades, qué tanto libertades dejan, qué tanto toman controles, pero después de haber vivido el proceso previo, que tardó 10 años, creo que ahora no tenemos que esperar 10 años, yo creo que esto va a ser muchísimo más rápido, porque el tamaño de la crisis es mucho más rápida. Entonces, es el momento en que gente como ustedes, que expliquen a las poblaciones las ventajas de tener un proceso de libertad para emprender, funciona. Nada más para terminar, en México uno de los sectores que más ha crecido en los últimos 20, 30 años se llaman maquiladoras, son empresas situadas en la frontera que producen productos de mano de obra y se mandan a Estados Unidos, vienen las importaciones de los productos y se exportan. ¿Cómo se creó esto? Se creó de la forma más increíble. No hubo ningún apoyo, no hubo ninguna ayuda, no hubo nada.
El gobierno lo que decidió es que una franja al sur de la frontera con Estados Unidos no tenía productos, había escasez de comida, porque la frontera está muy lejos. Entonces dijo, bueno, se puede importar productos sin pagar impuestos de venta, pero se puede importar. De ahí vino el concepto de poner maquiladoras y pagar impuestos de producción, pero no de importación y de exportación. Se quitaron esos impuestos. Eso dio auge a uno de los milagros económicos más impresionantes del mundo durante los últimos 40, 50 años. Se creó toda una potencia productiva porque se quitaron impuestos de importación y exportación. Y eso fue lo que facilitó luego el Tratado de Libre Comercio de tratarlo de hacer en el resto del país. Eso nos demuestra cómo si le quitas trabas a las empresas y a las personas, se puede generalizar la capacidad de creación, de producción, de ayudar a los demás, de crear un estado de bienestar que no sean limosnas, no sean dádivas, sino basado en la capacidad de cada uno de nosotros. Y yo en ese sentido estoy optimista. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues por mi parte nada más, solo agradecerles su participación. Cuídense mucho, ha sido un gusto charlar con todos ustedes